Yo, Celestino, un chico de 19 años, siempre he sido un poco intenso. No soy de los que se callan lo que piensan, y eso a veces me trae problemas. Mi hermana Lilia siempre decía que yo complicaba las cosas. Celestino, eres agotador, me decía, con esa calma que solo tienen los que se creen superiores. Ella estudiaba leyes, segura de que el mundo se rendiría a sus pies. Yo estudiaba psicología, trabajaba en 2 lugares y no dormía por las cosas que nadie en casa quería hablar. Sobre todo, por lo que vi en la oficina de papá. Unos documentos que él creía que yo no entendería. Una semana después de esa conversación, llegué a casa y habían cambiado las cerraduras. Sin nota, sin aviso. Solo una bolsa de basura con mi ropa en el porche, todavía húmeda por el riego. Mi madre estaba detrás de la cortina, fingiendo no mirar. Toqué la puerta, pero no abrió. 1 minuto después, mi teléfono vibró. Esto pasa cuando no respetas los límites, decía el mensaje. Decían que yo era inestable, demasiado emocional. Pero la verdad es que no me estaba derrumbando, sino despertando. Había tomado un archivo, solo uno. Un informe que vinculaba a una empresa de seguridad privada, que mi papá usaba, con casos de mala conducta que habían sido escondidos. No fui a la prensa. Ni siquiera lo confronté. Lo denuncié en silencio, por los canales correctos. 2 semanas después, recibí una llamada. No era un periodista, sino un reclutador. Alguien que dijo que mi nombre había salido en una lista interna. Pensé que era una broma. Entonces, recordé algo que mi tía decía antes de morir. A veces, la puerta que se cierra en tu cara solo está dejando espacio para una que se abre con más fuerza. Así que me fui de Guadalajara. Sin despedidas dramáticas. Sin maleta, solo una mochila. 2 libros de texto y una carpeta con papeles de préstamos estudiantiles. Que nunca usé. No le dije a nadie a dónde iba, no porque estuviera huyendo, sino porque necesitaba construir una versión de mí mismo que no pudieran tocar. El primer autobús salió a las 3:42 de la madrugada. Vi el paisaje desaparecer a mis espaldas. Al amanecer, había elegido un nuevo nombre. Al anochecer, no tenía hogar, pero finalmente tenía una razón. En el baño de una estación de autobuses, me corté el pelo con unas tijeras para tela. Vi los mechones caer en el lavabo, como los últimos rastros de una historia que ya no le debía a nadie. No lloré. No dudé. Seguí cortando hasta que vi a otra persona en el espejo. Me registré como Celso en una pequeña agencia de trabajo temporal. Solo un nombre para trabajar, no para que me encontraran. Las primeras semanas, dormí donde podía. A veces, en el suelo de un refugio, otras, en la esquina de una lavandería que no hacía preguntas. Limpiaba restaurantes antes de que abrieran, ordenaba cajas en almacenes, entregaba comida en bicicleta. Cada peso que ganaba lo guardaba para algo importante, clases nocturnas. Me inscribí en cursos en línea con una beca que no estaba seguro de merecer. Aprobé todos los exámenes como si fuera una prueba que nadie creía que tomaría. En un momento, compartí un pequeño apartamento con 3 mujeres, todas mayores, todas indocumentadas. Nunca preguntaron de dónde era. Yo nunca pregunté por qué rezaban antes de cada comida en un idioma que no entendía. Existíamos en silencio, cada uno guardando algo que no queríamos que el mundo viera. Una noche, un señor llamado Cipriano dejó una tarjeta para mí en la recepción de la agencia. Sin cargo, solo un número de teléfono del gobierno y una nota. Hiciste lo correcto. Hablamos. No llamé de inmediato. Llevé la tarjeta en mi billetera durante semanas, temiendo que fuera una trampa, o peor, una prueba. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Alguien había visto mi denuncia y, en lugar de enterrarla, había pasado mi nombre. Cuando finalmente llamé, Cipriano no sonó sorprendido. Te hemos estado observando, dijo. No en un mal sentido, sino en un sentido de quizás perteneces aquí. No estaba seguro de qué significaba aquí, pero dije que sí. 1 mes después, estaba en un tren hacia el norte. Mi mochila un poco más pesada. Mi silencio finalmente haciendo algo más fuerte que cualquier disculpa que nunca recibí. La academia militar rompió a mucha gente. A mí no me rompió, pero sí quemó a quien solía ser. Aprendí a funcionar con 4 horas de sueño y pura determinación. Aprendí a disparar sin pestañear y a mentir sin temblar. Aprendí a desaparecer a plena vista.
Mis calificaciones fueron promedio al principio. No porque me faltara habilidad, sino porque nunca busqué atención. Eventualmente, eso se convirtió en mi ventaja. Nadie sospecha del callado. Nadie mira al que no necesita ser visto. Cuando me gradué, no estaba en el primer lugar de la clase. Tampoco en el último. Era unremarkable, y eso me hacía perfecto. Me asignaron a una pequeña unidad que se especializaba en casos de trata de personas conectados con lavado de dinero. Analizaba patrones, comparaba visas, seguía el dinero. Trabajaba noches, fines de semana, días festivos. Era más fácil mantenerme en movimiento que recordar cómo llegué allí. Pasaron los años. Me moví entre ciudades, nombres falsos, misiones. Respondía a Celso, a SRED, a cualquier nombre que mantuviera el trabajo limpio y el rastro frío. A veces, me preguntaba si mi madre alguna vez prendía una vela por mí. A veces, esperaba que no. Una noche, estaba sentado solo en la oficina de campo revisando informes cuando un nombre familiar me llamó la atención. Me quedé mirando la pantalla hasta que el café se enfrió. Cali Defensa Legal aparecía en un caso relacionado con un cliente vinculado al cártel de Sinaloa. Sabía que ese nombre era falso. Sabía exactamente quién era. Lilia, Nachida Lilia Varela, mi hermana. La misma firma. El mismo título en derecho. La misma mujer que le dijo a mis padres que yo era un riesgo para nuestra reputación. Ahora, estaba defendiendo a alguien cuyo dinero pasaba por las puertas traseras que yo llevaba 6 meses persiguiendo. No dije nada. Esa noche no. A mi supervisor no. Al equipo no. Pero marqué el archivo y lo asigné a una auditoría especial, un código que se usaba cuando había lazos internos que podían comprometer la integridad. Ya preguntarían después. Siempre lo hacían. Pero yo ya sabía lo que iba a hacer. Porque esta vez no estaba persiguiendo fantasmas. Estaba caminando directamente a la casa que me dijeron que olvidara. No llevaba mi placa. No la necesitaba. La sala del tribunal era fría, llena de vidrio y madera pulida. Me colé en la última fila durante las mociones previas al juicio, vestido con pantalones grises y un abrigo oscuro. Nadie me notó al principio. Ni el secretario, ni el alguacil, ni siquiera ella. Lilia estaba sentada en la mesa de la defensa, revisando un archivo como si ya supiera el resultado. Tenía el pelo más corto de lo que recordaba, recogido en un moño elegante. Los labios pintados de confianza. Parecía alguien que nunca tuvo que huir para sobrevivir. Pero yo conocía esa postura. Sabía lo que escondía. El hombre a su lado, su cliente, estaba serio, tamborileando los dedos contra la madera. Lo reconocí de los archivos: lavado de dinero, fraude electrónico, sospechas de vínculos con el cártel. Demasiado limpio para atrapar, demasiado conectado para asustar. Y ahora, Lilia lo estaba defendiendo. La audiencia era sobre una moción para suprimir evidencia. Pero entonces, el juez miró hacia la galería. Sus ojos se encontraron con los míos. Se quedó congelada. «Abogada», dijo lentamente, volviéndose hacia Lilia. «¿Ese es el agente Celso en la última fila?» Las palabras no fueron fuertes, pero cayeron como un trueno. Mi pius rigido. El abogado de la defensa, un hombre mayor con una corbata gastada, siguió su mirada. Vi la cara de Lilia contraerse primero en confusión, luego en reconocimiento. Parpadio. 1, 2 veces. Su mandíbula se tensó. Mi madre también estaba allí. No sabía que vendría. Estaba sentada 2 filas adelante, junto a un hombre que no reconocí. Tenía su rosario en la mano. Se giró lentamente, como si ya lo supiera. Su rostro no se movió, pero sus dedos se apretaron alrededor de las cuentas. Nadie dijo mi nombre de nuevo. El juez se recuperó y reanudó la moción. La sala siguió respirando, pero no profundamente. Los reporteros susurraban detrás de sus computadoras portátiles. Una mujer en la galería escribió algo en su teléfono tan rápido que sus uñas golpearon el vidrio. No me inmuté. Simplemente me senté allí, con la espalda recta, las manos cruzadas. No estaba allí para intervenir. Estaba allí para ser visto. Y aparentemente, eso fue suficiente. Cuando la audiencia terminó, me levanté, asentí una vez al secretario y salí por la misma puerta lateral por la que entré. Pero no me quité el abrigo. Ya no me estaba escondiendo.
La invitación llegó 3 días después de la audiencia. No de Lilia, no de mi madre. De una prima lejana de la que no había sabido nada en años. Usó la palabra reconectar, como si nunca se hubiera roto nada. Nos encantaría verte, decía el mensaje. Solo una cena, solo familia. Dije que sí, no porque les creyera, sino porque necesitaba ver hasta dónde llegarían. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. Las mismas paredes beige, el mismo jardín. Dentro, olía a limpiador de cítricos y viejas expectativas. Mi madre me recibió en la puerta, abriendo los brazos demasiado lentamente para parecer natural. Mi padre estaba rígido cerca de la cocina, con la corbata floja. Lilia estaba sentada al final de la mesa, callada, con una copa de vino intacta frente a ella. La cena fue enchiladas y conversaciones forzadas. Preguntaron si estaba cansado del trabajo. Dijeron que el clima había sido extraño. Elogiaron mi postura. Todos estábamos fingiendo. A mitad de una historia sobre un ascenso de un vecino, mi madre carraspeó. Nos preguntábamos, dijo, con los dedos enroscados alrededor de la servilleta, si quizás conoces a alguien. Alguien en la fiscalía que pudiera echar otro vistazo. Lilia no habló. Solo miró su plato. Mi padre añadió, no sería nada oficial. Solo una conversación. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Tomé mi vaso, lo di lentamente. Si no estuviera en el buró, dije con calma, ¿estaría siquiera en esta mesa? Silencio. El rímel de mi madre estaba corrido en la esquina de su ojo. Mi padre se alisó las mangas como si ajustar la tela pudiera arreglar la historia. Lilia finalmente me miró, realmente me miró, y pude ver que no esperaba que dijera que no. Pero ya lo había hecho, no con palabras, sino con todo en lo que me había convertido en los años en los que no preguntaron nada. Doblé mi servilleta, la puse junto a mi plato y me levanté. No me detuvieron. Solo me observaron mientras volvía a salir. Solo que esta vez, no necesitaba mirar atrás para saber que no era yo quien se iba vacío. Salió a la luz un domingo por la noche. Un vídeo borroso de apenas 1 minuto, pixelado pero inconfundible. Yo, hace 20 años, borracho, riendo, vulnerable de una manera que no estaba destinada a cámaras ni extraños. Sabía exactamente de dónde venía. Él había amenazado con publicarlo una vez después de que lo dejé. Pensé que lo había perdido. Pensé que yo lo había perdido. Los titulares llegaron rápido. Agentes bajo escrutinio. El FBI silencioso ante el escándalo. Lo llamaron una falta moral. Me llamaron imprudente, comprometido, poco profesional. No lo llamaron por lo que era, agresión. Mi equipo entró en pánico. Mi supervisor quería una estrategia de prensa. El departamento legal señaló una posible difamación. Recursos Humanos programó un control de bienestar, pero yo no dije nada. No necesitaba hacerlo porque ya había vivido la vergüenza. Ya había enterrado la versión de mí que pensaban que podían usar como arma. Entonces, sonó mi teléfono. El nombre de mi padre apareció en la pantalla como un nombre que no había pronunciado en años. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Estás arrastrando nuestro nombre por el barro, espetó. Sin saludo, sin dudarlo, solo acusación. Esto es lo que es. Buscando atención, vengativo. Te criamos mejor que esto. Acerqué el teléfono a mi oído. Dejé que su voz se derramara. Dejé que resonara. Yo no arrastré nada, dije con calma. Yo cargué ese nombre a través del fuego solo, mientras tú dejabas que me quemara. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para importar. Luego, un clic. Colgo. Al día siguiente, mi bandeja de entrada se inundó de solicitudes de los medios. Rechacé a todos. Esa noche, me paré en mi apartamento, saqué la caja que guardaba en el fondo del armario, la que contenía viejos diarios y recibos de boletos de autobús que nadie sabía que había comprado. Encendí un fósforo y dejé que el vídeo se reprodujera una vez en mi computadora portátil. Luego, cerré la pantalla, volví a meter la caja en la oscuridad y susurré, no vas a ganar solo porque te sobreviví. Luego, volví al trabajo porque la tormenta que enviaron ya era un clima que había vivido, y todavía estaba de pie. No respondí a sus preguntas. No concedí entrevistas. No ofrecí una explicación ni un comunicado de prensa cuidadosamente redactado. Escribí un proyecto de ley.
Comenzó como un borrador silencioso en un bloc de notas a las 3 de la mañana, mientras mi teléfono vibraba con chismes disfrazados de periodismo. Luego, se convirtió en un proyecto de política. Luego, en una propuesta. Luego, en algo con peso. El proyecto de ley federal de interferencia familiar, diseñado para proteger a los denunciantes y servidores públicos de la coerción, el chantaje o la intimidación arraigados en lazos familiares. Porque a veces, las personas más cercanas a ti son las que más intentan silenciarte. Envié el borrador a un colega del comité de ética. Sin explicación, solo el trabajo. El lenguaje era agudo, quirúrgico. Sabía exactamente dónde vivían las lagunas porque las había sangrado. Un mes después, me invitaron a testificar. Capitol Hill, Sala 214B, Subcomité de Supervisión Civil. Llevaba ropa oscura. Sin maquillaje, sin séquito, solo notas y memoria. Gracias, presidenta, comencé. No estoy aquí para dar nombres. Estoy aquí porque algunas de las presiones más peligrosas no provienen de la prensa ni del público. Provienen de las salas de estar, de personas que nos criaron y luego intentaron usarnos. La sala estaba en silencio, no porque no entendieran, sino porque demasiados de ellos sí. Nunca dije padre, nunca dije hermana, pero vi el reconocimiento florecer en sus rostros. Una congresista de Illinois se inclinó hacia adelante durante el interrogatorio. «Agente Celso», preguntó suavemente, «¿se trata de usted?» La miré a los ojos. «No», dije, «se trata de todos los que son como yo». El proyecto de ley salió del comité con el apoyo bipartidista. Los reporteros dejaron de llamarme un escándalo. Empezaron a llamar estrategista, reformador. Incluso los titulares crecieron dientes. Convirtió el trauma en ley. Cuando los lazos de sangre traicionan, la ley interviene. Pero esa no fue la razón por la que lo hice. Lo hice por el niño que solía ser. El que estaba parado en un porche con una bolsa de basura y sin respuestas. El que recibió la orden de quedarse callado. Y por los que vendrán después y tal vez nunca tengan que caminar a través del fuego solos. Porque ahora hay una ley en los libros. Una que no vieron venir. Y yo apenas estoy empezando. Ella no hizo una cita. Mi asistente simplemente tocó la puerta, con los ojos inciertos, y dijo, «Está en el vestíbulo». No pregunté quién. Ya lo sabía. Lilia estaba parada en la puerta 2 minutos después, pequeña de una manera que nunca había visto. Sin maquillaje, sin prensa detrás de ella. Sin palabras para ocultar su culpa. Solo jeans, una blusa sencilla y el tipo de silencio que no pide ser llenado. No le ofrecí un asiento. Ella lo tomó de todos modos. Durante un rato, no hablamos. El zumbido del aire acondicionado hizo todo el trabajo. Finalmente, levantó la vista. «Estaba celosa de ti», dijo. «Incluso antes de saber por qué, siempre fuiste más ruidoso sin intentarlo, y odiaba eso». Su voz se quebró, pero siguió hablando. «No vine a pedir nada. Solo necesitaba decir eso». Me recliné en mi silla, con las manos cruzadas. «No me rompiste», dije suavemente. «Solo demostraste lo fácil que era para todos dejarme atrás». Asensio. Sin lágrimas, solo una aceptación silenciosa de que esto no era perdón. Era un hecho. No siguió un abrazo. Ni una línea final dramática. Se levantó, hizo una pausa y salió tan silenciosamente como entró. No la vi irse. Simplemente abrí mi computadora portátil de nuevo, me desplacé a la siguiente página de mi informe y volví al trabajo. El foro no fue televisado, sin pases de prensa, sin micrófonos, solo sillas plegables en un salón federal ocupado por personas que habían cargado el silencio como una segunda columna vertebral. Me paré en el podio sin notas. No las necesitaba. «Esto no se trata de venganza», dije. «Se trata de protección. Para los que intentaron hacer lo correcto y se quedaron atrás». Presenté el proyecto Línea de Testigos, una iniciativa nacional de apoyo para denunciantes que enfrentan represalias internas por lazos familiares, especialmente en las fuerzas del orden, la política y las instituciones públicas. Hubo asentimientos, algunas miradas llorosas, una quietud que no provenía del desinterés, sino del reconocimiento. Y en la última fila, mi madre, con las manos cruzadas, los ojos vidriosos. No habló, pero se quedó hasta el final. Mi padre no estaba allí. Nunca preguntó.
Lilia envió un correo electrónico esa noche, solo 4 líneas. Gracias por decirlo en voz alta. Por todos los que no pudimos. Lo siento, no fui más valiente. Tú lo fuiste. Lo leí una vez, luego lo archivé. Porque algunas cosas no necesitan respuestas. Algunas heridas solo necesitan aire y tiempo, y yo no estaba aquí para responder por ellas. Estaba aquí para hablar por los que nunca tuvieron un testigo. La sala ya estaba llena cuando llegué. Me colé en silencio. Sin fanfarrias, sin credencial de prensa, solo un blazer sencillo y una placa con el nombre Celso S. No era mi evento. No necesitaba serlo. Una nueva clase de reclutas estaba en el escenario, con trajes impecables y manos firmes. Uno de ellos, apenas salido de la universidad, hizo una pausa en el micrófono y dijo: me uní por él. Señaló hacia la multitud, hacia mí. Algunas cabezas se volvieron. Algunas cámaras hicieron clic. Pero no me levanté. No saludé. Solo escuché. Después, cuando la gente salía, alguien tocó mi brazo suavemente. Una mujer mayor, una agente de campo retirada. Estamos orgullosos de ti, dijo. No en voz alta, pero segura. Asentí. Yo también estoy orgulloso de mí. Y lo decía en serio. Afuera, el aire era fresco. No esperaban reporteros, ni flashes, solo el ritmo tranquilo de la tarde y la ciudad en movimiento. Caminé a casa sin revisar mi teléfono, sin mirar atrás. No porque no me importara, sino porque no necesitaba que me aplaudieran para saber que el trabajo importaba. Y esta vez, el silencio no se sentía como exilio. Se sentía como paz.